Shalom Braja, Boker Tov para todos. Be'ezrat Hashem, Naskil Natzliach. Esta palabra de Torah la vamos a decir, la Ilun Nishmat. Por supuesto, nuestro querido Jacob Pinto Bar Abraham, también Abraham Ben Zaken Barrika, Moshe Yosef Bar Beir, Jaime Gigi Bar Meshoda, Ben Nefesh Kol Metei Israel. Amén ve amén. Todos estamos a 24 de Elul, 17, si no recuerdo mal, de septiembre, sí, hoy día miércoles de 5785, 2025. Así que vamos a intentar aportar un poquito, un granito de arena a Israel con palabras de Torah. Un par de cositas breves de consejos para Rosh Hashanah que trae la halajá y es interesante que lo recalque muy, muy bien la halajá porque puede ocurrir. Y entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Escúchenme lo que dice aquí. Dice la halajá, יתאמץ לכל כוחו לשלוט ביצרו, לבל יבוא לידי כעס והקפדה בתוך ביתו בייחוד בליל ראש השנה ויומיהם. Wow. Mucha precaución, mucho cuidado de no traer dentro de la casa la noche de Rosh Hashanah y los días de Rosh Hashanah enojo, caas, enojarse, enrabietarse, pelearse. Muy importante, dice la halajá, que empecemos el año con simjá, con alegría, no con discusiones en el matrimonio, con los hijos, sino todo lo contrario, que haya una atmósfera, un aire de kedushá, un aire de alegría y no de caas, para que eso no sea la manera de comenzar el año y siga arrastrando el año en ese camino, en ese kivun, in that way, como se dice en inglés, sino todo lo contrario, en simha, para que ese sí sea el camino durante todo el año. Muy interesante. Muchas veces nos paramos solamente y creemos Rosh Hashanah, ¿verdad? Que día de Yom Hatir, por supuesto que sí, que es importante, shofar. Y esto es una de las claves para que todo lo demás funcione. Y sobre todo para que un matrimonio funcione a la perfección. Así que por favor, prestar mucha atención en estos días, que el Satán está mucho más activo para que en verdad no haya armonía en casa, porque eso es lo que quiere él. Nosotros no le vamos a permitir, como está escrito, que Tov ere hapaim mi gibor, es mucho más valioso una persona paciente que la persona que se llama a sí misma gibor. Umoshel berujo miloched ir. Y es mucho más importante, más valioso. Moshel berujo quiere decir contiene su instinto. Bien, eso lo contiene, él lo domina. Yo soy quien domina mi instinto. Y si viene algo que me puede llegar a enojar, si yo me contengo ese mal instinto, es mucho más valioso mi lojedir que la persona que conquista una ciudad. Por tanto, ya sabemos, una de las cosas claves que tenemos que tener bien grabadas en la mente de Rosh Hashanah. No, escuchen bien, algo que trae Rebbe Shlomo Levinstein. Y en las Selejot nosotros decimos, escuchen bien, que dalimu krashim dafaknu de la teja dafaknu rahum vehanun na al teshivenu rekam lefaneja. Que dalimu krashim quiere decir, como pobres, como personas pobres, dafaknu de la teja, Kadosh Baruj Hu, hemos pegado en tu puerta. Dafaknu de la teja rahum vehanun. Sé misericordioso cuando peguemos en tu puerta, Shemit Baraj. Na al teshivenu rekam milefaneja. Por favor, no nos devuelvas de vacío delante de ti. Pero dice aquí el Hajam con respecto a esto que decimos por las mañanas. Y la verdad, él se pregunta, cada vez que digo esto, siento como que me miento a mí mismo.
¿Por qué? Porque en verdad no hacemos mitzvot. ¿Y qué quiere decir que Danibu Krashim Dafaknu de la Teja? Venimos como unos pobres que no tenemos mitzvot con nosotros. No nos devuelva de vacío. Perdona, yo sí hago mitzvot. Tú sí haces mitzvot. ¿Qué quiere decir eso que somos pobres en mitzvot? ¿Acaso no cuidamos Shabbat el año entero? ¿Acaso no nos ponemos tefilín todos los días? ¿Acaso no comemos kasher? ¿Qué quiere decir esto? Es como una especie de contradicción y de Hase Shalom, una mentira que estamos diciendo a la hora de hacer ese pedido a Kadosh Baruj Hu. Así se pregunta Rav Shlomo Levinstein. Escuchen bien. De todas formas, ¿acaso alguien se considera así? ¿Alguien se considera que es un pobre cada vez que va a decir Slihot a Kadosh Baruj Hu? Para decirlas directamente allí y verbalizarlas. Cuando uno dice algo, tiene que estar convencido de que eso que está diciendo es verdad. Y aquí, si alguno de nosotros nos pregunta, diríamos, no, yo no soy un pobre en mitzvot. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? La Gemara en Masejet, perdón, Masejet Shabbat, sí. Daf Kuf Dalet Amud Aleph, 104, página 1. Dice, hay cuenta sobre un descubrimiento impresionante que fue muy sonado, que descubrió Rabbi Yehoshua ben Levi. ¿Y cuál fue el descubrimiento? Escuchen bien. Bau, Ka'et Tinokot, él le dijo a los Hajamim, Amru Rabbanal Rabbi Yehoshua ben Levi. Le dijeron los Hajamim al Rabbi Yehoshua ben Levi, Bau Ka'et Tinokot Shevet Rabban Levet Medrash. Vinieron niñitos, Yehudim, al Bet Medrash, a la casa de estudios. Y dijeron, Dvarim afilu bimeyo shobinulo naemru kemotam. Y dijeron cosas que ni siquiera en los tiempos de Yehoshua bin Nun, el sucesor de Moshe Rabbeinu, no se dijeron palabras como las que estos niños dijeron en el Bet Midrash. ¿Y qué dijeron esos niños? Ellos descubrieron algo impresionante. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, son las letras del abecedario como todos sabemos. Ellos descubrieron lo siguiente. Aleph, la letra Aleph, viene a enseñarnos que lo primero, Bet, Binah. Lo primero es Binah, la Bet de Binah. ¿Qué es Binah? Conocimiento, entendimiento. Gimel, que es la tercera letra del abecedario. Gomel, Dalet, Dalim. ¿Qué quiere decir estas cuatro palabras que salen de estas cuatro letras del abecedario? Esos niños nos enseñaron que lo primero que una persona tiene que tener es binah, conocimiento y entendimiento de Torah. Entonces, Gomel Dalim, entonces podré saber o podré hacer Hesed. Pues bueno, Shalom, yo sé que los que están ahí escuchándome ahora estarán diciendo, pero bueno, este rabino seguramente estará interpretando, estará leyendo lo que ha estudiado y no le hemos echado la culpa al rabino. Pero ¿qué acaba de decir este jajam? Un descubrimiento impresionante que fue muy ruidoso en aquel tiempo. ¿Qué han dicho estos niños? ¿Acaso una persona que no tiene Torah o no estudió Torah no puede hacer Hesed? ¿De qué me está hablando? ¿Qué descubrimiento hay aquí? No se vaya, por favor, porque ahora viene algo impresionante. Pero en principio, esta pregunta, vamos, ¿quién nos la va a hacer? ¿Acaso una persona que viene a pedirme un favor o un préstamo y se lo hago no es Gesed? ¿Acaso tengo que estudiar Torah para hacerle un préstamo a alguien? Y me pide un préstamo más falta que sea de 1.000 euros o de 50.000 euros, 20 euros, 50 euros. También es una mitzvah, también es un Gesed. ¿Acaso yo tengo que primeramente sentarme a estudiar Torah para hacer una cosa así? En verdad, ¿qué quisieron decir estos niños? Que fue que tanto impactó en el tiempo del Yoshua ben Levi, que lo trae la cámara como algo.
Escuchen bien, por favor. Miren, hay personas que con toda la buenísima intención del mundo, con un corazón puro, quiere hacer Hesed, pero si no va acompañado de Limud Torah, si esa persona no tiene unas bases de Limud Torah, ¿verdad que podrá hacer Hasadim? Pero al final llegará a ser Hasadim que van a ir contra la Torah y esa persona lo va a seguir considerando como que, como un gran Hesed. Y va a llegar el día de Rosh Hashanah, el día de Yom Kippur, y va a estar orgulloso del Hesed. Le voy a traer un ejemplo que trae el Hajam, que ocurre en la vida. Una persona, lo alenu y lo alejem, que está padeciendo horrores, sufrimientos, inmóvil, lleva años así, y quiere la eutanasia. Quiere morir, desea morir. Sabemos que está prohibido de cortarle la vida a nadie. Una persona que hace eso se considera un asesino. Es verdad que está sufriendo esa persona, no podemos negarlo. Pero ¿quiénes somos nosotros para quitarle la vida a alguien que Hashem se la dio? No podemos convertirnos en jueces. Pero viene uno y si yo quiero hacer Hesed, esa persona que está allí sufriendo y padeciendo le pide por favor, ayúdame a poner fin a este sufrimiento. Y claro está que esa persona lo ve sufriendo y se conmueve y decide hacer un Hesed y cortarle la vida. Esa persona que le cortó la vida, cuando llega el día de Yom Kippur, probablemente se sentirá muy orgulloso, muy feliz de haber hecho un gran Hesed a esa persona que le cortó ese sufrimiento que llevaba padeciendo durante X años. Y él abanderó el Hesed de haber paralizado el sufrimiento a ese ser querido. ¡Wow! Sin darse cuenta que en verdad lo que era es un asesino, una persona que mató a otra persona. Sin embargo, él o ella tiene una conciencia tranquila y no solo eso, sino que se cree a sí mismo un Baal Mitzvah Gdolá, un Baal Hesed grande. Y les voy a decir otra cosa. Si creen que esto solamente pasa en el mundo no religioso, nos equivocamos. También ocurre en el mundo religioso, que mucha gente también cae en eso. Y cuando digo mundo religioso, ocurre muchas veces que hay muchas personas que, sí es verdad que nacieron en el seno de una familia religiosa, que visten y van a tefilá todo el tiempo, pero no son estudiosos de Torah. Tienen muy buen corazón, por supuesto que sí, pero no estudian. Emplean lo que dijeron esos niños, Aleph Binah. Lo primero, conocimiento, entendimiento de Torah. Y después hacer Hesed. Porque no se sentaron a estudiar. Ahora, ellos, ¿cómo pueden caer en la misma trampa o en el mismo error? Muy sencillo. Ven que tienen un vecino que el pobre tiene 10 hijos y no tiene dinero para abastecerlos. Y ese vecino no quiere caridad. Le da vergüenza pedir caridad. Ahora, el pudiente ve que está sufriendo lo que no está escrito. ¿Qué hace? Decide hacer un gran Hesed, ya que este hombre no quiere aceptar tzedakah. Tengo que, de alguna manera, suministrarle dinero, que le llegue dinero de una manera que él no se avergüence. ¿Qué piensa? Dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a entrar a robarle a su casa. Con buena intención. ¿Por qué? Sabemos que en la Torá, hoy en día esto prácticamente, como dicen Jajamí, no se aplica, pero en la Torá, la persona que roba y lo pillan y habiendo testigos, tiene que pagar el doble de lo que robó. Dice, voy a robarle.
voy a hacer que me pillen, me van a llevar al Betín y voy a tener que pagarle el doble. Y así este hombre, voy a intentar robarle lo más posible dentro de lo poco que tenga en su casa, voy a hacer que me pillen y así por lo menos al pagarle el doble tiene ya un poco de dinero extra. Y voy a hacer una gran mitzvah de tzedakah. Pero claro, esta persona se olvida de varias cosas. Pero vamos por parte. Entra a la casa, roba, y el vecino dice, ¿qué haces aquí? Empieza a gritarle, ladrón, ladrón, ladrón. Y él sigue cogiendo lo más posible que puede, hasta que al final lo pillan y lo llevan al vecino. Pero claro, hay una ley que él no sabía, que es, bueno, sí la sabía, perdón, no que no la sabía, sí la sabía porque ahora vamos a ver por qué. La ley está Modemi Knas Patur. Sabemos que el pagar doble es una multa que la Torá impuso al ladrón cuando lo pillan, para que no vuelva a hacerlo. Ahora, la ley también contempla que quien reconoce que ha robado, antes de que vengan testigos y te testifiquen que eres un ladrón, entonces esa persona no tiene que pagar el doble. Porque si toda la idea era de que esta persona hiciera teshuvá, por eso le ponen una multa, y él ya hace teshuvá antes de que nadie lo culpe, él reconoce, no niega los hechos, entonces como que de alguna manera se cumplió la voluntad de la Torá y no hace falta, por tanto, imponerle, tiene que pagar, claro está, lo que debe, seguro que sí, pero si reconoce la falta que hizo antes de que vengan testigos, en cuestión monetaria estamos hablando, entonces está exento de pagar el doble. Claro, este hombre, este yehudí que está intentando hacer ese gesed, sabe la ley y ahora ¿qué va a hacer? Mentir, porque no va a reconocer, porque si reconoce ya no le pagan el doble y él lo que quiere es pagar el doble para que este otro tenga dinero. Digan, tampoco sabe una ley que hay, que la persona que, y así lo contempla la Guimará, Rashi lo trae, y así el Alajá, Rambam también lo dice, que la persona que hace una acción como este hombre hizo con esa intención, robar para luego devolver, para que esa otra persona tenga más, viene la halajá y dice que eso se considera robo, incluso que tu intención no fue robar, que lo que tú quisiste fuera hacer un gesed, la halajá contempla, y así lo trae también Rambam, eso se considera robar. Por lo tanto, esta persona al final que hizo a través de ese supuesto gesed, hizo gnevá, gezelá, robó, mintió también. ¿Y todo por qué? Porque Aleph Binah le faltó el conocimiento de la Torá. No sabía todas las leyes. Él no sabía que estaba prohibido hacer una cosa así porque no se sentó a estudiar. Y todo lo que parecía que era un gran Hesed, ese Hesed se convierte en un gran Isur, una gran prohibición que cometió esa persona. Dice el rey Salomón, escuchen bien esto, se lo voy a leer, y esto lo habrán escuchado ya varias veces. El rey Salomón dice, Leje el animalá, Atzel, Re'ed derajea bajakem. Dice, perezoso, ve a la hormiga, mira su caminar, fíjate cómo se comporta y aprende de ella. ¿Qué quiso decir el rey Salomón? ¿Cuál es el caminar? ¿Cuál es la vida que lleva la hormiga? Que el rey Salomón me dice que yo tengo que aprender de ella y hacerme sabio. La hormiga tiene una vida de 6 meses. Y todo lo que esa hormiga al final de su vida llega a comer es un grano y medio de trigo. Nada más. Ahora, sin embargo, todo el día está trabajando. Todo el día sin parar. Y, como dijo, fíjate en ella que no tiene ni shoter ni moshel, no tiene ningún policía encima, no tiene ningún dueño encima de ella, y sin embargo, no es una ladrona. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien,
Una hormiga que va con un granito o lo que ella lleve, si lo deja, porque vamos a ponernos en el caso que no se encuentra bien y se quiere descansar un poco y deja eso, las demás hormigas no se atreven a tocar ese trozo o ese grano de esa hormiga que lo dejó allí. ¿Por qué? Porque se cuidan muy mucho de robar. Tzadikot, son santas. Y como dijo, no tienen ningún policía detrás a esas para que no roben. No, ellas por sí solas no roban. ¡Qué maravilla! Y me dicen a mí que tengo que aprender de ellas. Miren, si solamente comen un grano y medio y viven 6 meses, ¿por qué trabajan tanto tiempo? Dicen Jajamín que tienen ellas el pensamiento, no vaya a ser que Hashem al final se apiade de ellas y las deje vivir más. Y ya tienen, por tanto, comida preparada por si Hashem decide darle más vida que 6 meses. Así trae el Bishmo Bar Yochai. El Bishmo Bar Yochai dice, muy bien, que una vez se encontraron en una, donde están las hormigas, la abrieron, se encontraron una cantidad impresionante de granos, de todo lo que la hormiga coge porque no para ni un solo día, lleno, lleno, lleno. ¿Y para qué lo quiere? Precisamente para lo que dijimos ahora mismo. Ahora, escuchen lo que viene aquí y de aquí vamos a sacar la conclusión y concluyo yo también. El Hidushé Harim viene y dice, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que las hormigas son tzadikot que no roban? Se son las ladronas más grandes que hay en el mundo. ¿Has visto alguna vez alguna hormiga arar la tierra? ¿Sembrar la tierra? ¿Regar la tierra? No, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale todo lo que ellas cogen? ¿De quiénes? ¿De ellas? ¿Acaso ellas cosecharon algo? No. ¿Qué hicieron? Todo lo robaron. Todo lo que ellas tienen, lo robaron. Entonces, ¿cómo es posible que Shlomo HaMelech me diga que aprenda de ellas? Si son las ladronas más grandes del mundo, las hormigas. Aquí viene el mensaje, Rabotai. Lo que Shlomo HaMelech vino a enseñarnos fue, igual que esas hormigas creen que son tzaddikot porque no se roban unas a otras, pero robarle a los demás, eso está permitido. Eso no hay problema. Ellas creen que robar solamente es si se roban entre ellas, pero por robarle a los demás, eso no es delito. Eso es lo que vino Shlomo Amelech a enseñarnos. Ve a la hormiga y aprende de ella y hazte sabio. Aprende de lo mal que ellas hacen y no lo vuelvas a hacer tú. Fíjate en cómo ellas se comportan, en que creen que robar es solamente cuando se trata de ellas. Pero los demás no hay problema. Lo mismo con el Hesed. Ten cuidado y no seas como esa hormiga. No apliques hasadim que te vayan a llevar a transgredir los mandamientos de Hashem Yitbaraj. Por eso era tan grande esa enseñanza de estos niñitos. Aleph Binah, primeramente, aprende la Torá. Aprende cuáles son las formas y fórmulas de hacer hasadim que Hashem Yitbaraj sí acepta, sí permite. Y luego veías todos los hasadim del mundo, pero nunca hacer hasadim sin tener conocimientos por el mero hecho de que mi lógica me da de que eso que voy a hacer es un hesed. ¿Quién dice que en lugar de un hesed no estás haciendo una gran averá, una gran prohibición? Y estás yendo contra Kadosh Baruj Hu. Por tanto, Rabotai, esa enseñanza tenemos que llevarla por bandera todo el tiempo. No creernos que vamos a aprender si es que no nos sentamos a estudiar.
y que la vida nos va a enseñar, la vida nos enseñará muchas cosas, pero precisamente eso no nos los va a enseñar la vida. Igual que no nos enseña a ser padre, no nos enseña a ser maridos, no nos enseña a ser arquitectos, a menos que nos sentemos y aprendamos arquitectura. Lo mismo pasa con todas las acciones, con todas las mitzvot, con todas las obligaciones que tenemos que acometer, si es que Aleph Binah, si que ese primero no nos sentamos y entendemos y aprendemos, difícilmente podremos saber cómo actuar. Por tanto, Kahal Kadosh, que esto sirva de enseñanza para mí, para todos ustedes, que debemos de darle a nuestra vida, a nuestros días, un tiempecito para estudiar Torah, para luego poder nosotros acometer en kashrut. Yo puedo creer que sé mucho de kashrut, pero kashrut no es solamente no comer cerdo o no comer carne con leche junto. Hay mucho más en kashrut que muchas veces, si no aprendemos, se nos pasa y en lugar de comer kasher puede ser que sea lo contrario. Así que, por tanto, Be'ezat Borei Dvaraj, que esta sea una enseñanza para todos nosotros y a partir de este Rosh Hashanah podemos recibir sobre nosotros el aprender 10, 15 minutos al día este tipo de cosas. Como dijeron nuestros niños, Aleph Binah, Gimel Dalim. Que Dios os bendiga, que pasen un feliz día y Hashem Yitbaraj nos devuelva a los Hatufim sanos y buenos y a los que ya no están con vida, que los devuelvan para que sean enterrados en la tierra de Israel. Shalom Ubrajá para todos. Muchas gracias, Rab.